caemos en el querer justificar nuestra situación actual con nuestra historia personal. A veces el paciente necesita como estar en el momento presente y es muy recurrente que insista con eventos del pasado. Entonces ahí entra como esta mirada confrontativa. El no darse bien cuenta o el no quererme dar cuenta o el no querer tomar la responsabilidad, como tú me confrontaste aquella vez que jamás lo olvidé porque para mí fue un parteaguas maravilloso. Hay momentos donde algo de mí me está avisando o a través de algún proceso terapéutico me doy cuenta y sin embargo no me muevo. Cuando el paciente está dispuesto, a lo mejor ocupa un empujón o una confrontación fuerte de su terapeuta y eso lo va a hacer brincar. Y al momento que haya un movimiento, en ese momento se abren posibilidades. O, a ver, Exacto. voy a abrirme un poquito más hacia este lado porque quizá él o ella necesitan experimentar algunas cosas antes de llegar a la confrontación. Que yo con esta abundancia de mi ser interno lo comparta en otra abundancia y juntos nos vayamos construyendo de una forma abundante. A llegar yo con mi carencia con otra persona con su carencia y entonces empiece a cobrarle lo que yo no tengo, y él me cobre lo que él no tiene. Entonces tenemos también que revisar desde dónde estamos como acompañándonos como pareja, como padres, como hermanos. La trascendencia es la vivencia del ser humano para ir más allá de sí mismo. O sea, eso es entender cómo trasciendo, pues ir más allá de sí mismo, más allá de lo que en este momento quiero, creo, puedo. Hola queridos amigos, estamos nuevamente aquí en Comunicart, siempre tratando temas que tienen que ver con el equilibrio emocional en todos los ámbitos de la vida. Y hoy estoy muy contenta de recibir a nuestra gran invitada, mi queridísima Ani. Bueno, yo le digo Ani, pero su nombre es Ana Berta Rojas Osuna. Ella es nada más y nada menos que doctora en psicoterapia humanista, con máster en desarrollo humano, especializada en terapia de parejas, tanatología y armonización de ambientes. Así que imagínense la charla tan maravillosa que vamos a tener hoy. Ani, bienvenida. Hola, Connie, gracias. Gracias por invitarme aquí a tu programa y bueno, con tus escuchas es un honor para mí estar aquí contigo. Estoy contentísima de que estés aquí, Ani, y puedo decir de primera mano, de primera experiencia, que pues tú me ayudaste muchísimo, a toda mi familia, y pues siempre voy a estar muy agradecida contigo. Y estábamos hablando ahorita fuera de cámara, ¿cómo quieres empezar? ¿Te gustaría dar una visión general, un panorama general de las terapias que hay hoy en día? ¿O enfocarnos directamente a tu terapia humanista, como tú quieras, como tú lo quieras plantear? Sí, creo que sí es importante porque cuando hablábamos antes del programa, escuché como tu inquietud en conocer cómo es que las terapias humanistas, hablar de terapias humanistas en estos días es un mundo. Entonces, vamos como acotando esto y bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo tengo un doctorado en psicoterapia humanista, pero yo manejo como 4 bellos enfoques, miradas, que tiene que ver con el desarrollo humano. Mi formación principal de maestría fue desarrollo humano. También manejo como la terapia existencial personalista y la logoterapia y la terapia gestal. Entonces son como mis 4 puntos de referencia de apoyo con los que yo enriquezco la vida de los pacientes. Ok. Porque no todas las personas somos para todo tipo de terapia. Esto es algo importante. A veces me preguntan, oye, ¿por qué como que no me funcionó tal terapia? O mira, yo ya he pasado por varios psicoterapeutas.
Entonces tenemos primero que entender que no todas las terapias son para todas las personas y cuando tú tienes un bagaje rico de tanta herramienta como estos enfoques, y bueno, hay otros, seguramente el paciente va a ir encontrando cómo hacer que su vida sea más significativa a través de darse cuenta, que es uno de lo que hago yo en la terapia gestal, ¿no? El darse cuenta. Claro, tomar conciencia. Exactamente. Qué hermosura, Ani. Es decir, que no se puede ver con anticipación, por así decir, la vertiente que puede ser más favorable para un tipo de perfil de personalidad, sino que sobre la marcha la misma persona lo va a ir identificando o el mismo terapeuta le puede dar una guía también de acuerdo a cómo va percatándose del perfil o del tema que trae la persona. Sí, fíjate que estas 4 miradas, terapias, estas herramientas que yo manejo, es muy fácil como utilizarlas en el mismo paciente, solo que en diferentes circunstancias. A veces el paciente necesita como estar en el momento presente y bueno, en una crudeza de lo que pueda estar viviendo y es muy recurrente que insista con eventos del pasado. Entonces ahí entra como esta mirada confrontativa, aparece mucho la terapia existencial, pero esta terapia es desde el enfoque personalista, o sea, así contigo, aquí y ahora. Y bueno, sí es importante eso que dices, Connie, o sea, el terapeuta tiene que tener como esta visión fina de en qué momento esta persona no es para mi terapia y sabérselo decir. O, a ver, Exacto. voy a abrirme un poquito más hacia este lado porque quizá él o ella necesitan experimentar algunas cosas antes de llegar a la confrontación. Hay personas muy resolutivas, tú eres un ejemplo de ello, donde captan muy rápido y rápido empiezan a trabajar y a resolver. Hay gente que no, hay gente que requiere de un proceso, de un seguimiento, de ir dándose cuenta. Entonces hay que tener como ese feel, ¿no? del terapeuta. Claro. Fíjate que hace poco yo saqué algunos reels que pudieron haber sido probablemente un poco polémicos. Me interesa mucho tu opinión. Probablemente no venía en el guión que planeamos, pero a propósito, te digo, por eso la charla es tan bonita, porque va saliendo de manera natural, ¿no? Tú en tu experiencia, o sea, yo en estos reels comentaba que hay personas, como dices tú, que no llegan como a darse cuenta que es un proceso comprensible y todo, porque cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Pero puede ser como una especie de trampa en la que uno puede caer en el no darse bien cuenta o el no quererme dar cuenta o el no querer tomar la responsabilidad, como tú me confrontaste aquella vez que jamás lo olvidé, porque para mí fue un parteaguas maravilloso, porque tú me confrontaste, porque yo estaba así, precisamente. O sea, caemos en el querer justificar nuestra situación actual con nuestra historia personal y no queremos asumir esa parte, Ani. Es verdad que puede pasar con cierta, pues no sé si llamarle frecuencia o es común, vamos a decir, entre los pacientes en general. Bueno, sí, es como, pero es como el vivir en una ignorancia. O sea, mientras yo no me doy cuenta, yo no soy culpable de lo que me pasa o responsable de lo que me pasa, porque ni siquiera soy consciente de ello. Pero hay momentos donde algo de mí me está avisando o a través de algún proceso terapéutico me doy cuenta y sin embargo no me muevo. Cuando el paciente está dispuesto, a lo mejor ocupa un empujón o una confrontación fuerte de su terapeuta y eso lo va a hacer
brincar. Y al momento que haya un movimiento, en ese momento se abren posibilidades. Pero ¿qué pasa? A veces no estoy preparado porque mi sistema de creencias me ha llevado a un punto donde para yo dar ese salto necesito agarrarme de otras creencias y todavía no estoy preparado. Ya. Y así me la puedo pasar la vida. Exacto, entra uno en la famosísima resistencia, ¿no, Ani? Es ahí la resistencia al cambio, que es como un boicot mental, yo le llamo, en el que como que sí me doy cuenta, pero como que no lo quiero asumir, pero porque tengo miedo, y como que entra uno en un bucle extraño ahí, que justamente por eso la confrontación siento que es muy efectiva, Ani. Pero es que también, Connie, aquí es importante señalar que no siempre se queda en el miedo, sino que también hay una necesidad de seguir viviendo de esa manera. Claro, lo conocido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a generar esto porque esto me deja una ganancia. No sabes cuántas personas andamos por la vida pagando precios muy altos por la ganancia que tengo. Sí, sí. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, repetí la palabra, pero puede ser yo siendo López, no quiero dejar de ser López porque al haber un cambio, pues puede ser que hasta ya no me vean de la misma manera, ¿no? Y me gusta utilizar este ejemplo cuando me toca dar pláticas a los padres de familia. De repente el vínculo que hay en esta lealtades ocultas que los hijos tienen es que los López somos de esta manera. Y entonces ser diferente implica que los demás volteen a verme. Entonces no es tan fácil romper un sistema de creencias porque también implica separarme de. Y bueno, para eso se necesita un nivel de conciencia y el querer hacerlo, ¿no? Claro. Y que el terapeuta te vaya llevando a darte cuenta, ¿no? Porque también yo he notado en otras terapias que yo llegué a ir, que hay veces, seguramente yo no estaba lista porque como dices tú, o sea, yo en esa ocasión no sentí que me estaba sirviendo la terapia. Probablemente, no digo que tenga que ser el terapeuta, sino que es como un cúmulo de elementos ahí, ¿verdad? Pero yo sentía que yo iba y básicamente iba a desahogarme. O sea, como que, y yo creo que, fíjate ahora a distancia de tiempo que lo pienso, yo creo que la terapeuta veía que yo no estaba lista y me dejaba. O sea, yo iba a llorar y a llorar. Y le decía, yo lo único que quiero es que ya se me quiten estas ganas de llorar. O sea, dime qué hago, cómo le hago. Y yo me desesperaba mucho, porque también esa es otra cosa que tú me dirás. Yo tengo mi experiencia personal, ¿no? Quieres que te den la solución para salir de esa situación. Ahí cómo funciona, hasta qué punto el terapeuta te va a llevar que tú te des cuenta, o que el mismo terapeuta te sangolotee y te diga, mira, la situación está así, así, así. Sí, bueno, en la terapia humanista difícilmente en estos enfoques que yo te hablé le vas a decir al paciente qué tiene que hacer, porque nosotros confiamos y creemos en la libertad, en que siempre vamos eligiendo. Y es el terapeuta solamente es un espejo para que el paciente se vea a sí mismo y vaya encontrando sus propias herramientas. Por eso la terapia es un proceso, Connie. Claro. Hay personas que se sienten muy bien a la primera vez, a la segunda ocasión y ya no regresan, porque ellos creen que ya resolvieron y al pasar el tiempo vuelven a caer en situaciones, porque hay procesos y se tienen que llevar. Esto es difícil que un terapeuta le diga al paciente qué hacer, salvo que sean niños y terapias muy conductistas, como muy acercadas a que les vayan como orientando, como llevando de la mano.
es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente tiene toda la capacidad para desarrollar su creatividad e ir encontrando sus propias herramientas. El terapeuta solamente es un espejo que le permite verse dónde está parado, para que él vea o ella vea hacia dónde quiere caminar y si lo que está pensando es congruente también en su vida con lo que hace y con lo que quiere. Ubicar al paciente, y aquí me gusta mucho la logoterapia, porque van encontrando como este sentido. Irle dando un sentido a la existencia te permite saber desde dónde estás mirando la vida. Claro. Porque fíjate, yo me gusta mucho utilizar el ejemplo de los rieles y bueno, de repente yo estoy en el riel de psicoterapeuta, pero a lo mejor quiero atender o quiero platicar con mi hermana o con mi hija y él necesita una hermana o una mamá. Y resulta que yo estoy en mi riel de psicoterapeuta y pues, ¿sabes qué? Pues les voy a caer mal, les voy a molestar porque no, ellos están buscando una hermana o una mamá. Entonces tenemos que entender desde dónde estamos y bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero imagínense cuando hay un conflicto, ¿desde dónde estoy abordando el conflicto? Desde mi enojo, desde mi miedo, desde mi frustración, desde lo que no he resuelto. Y eso se vuelve más complicado. Claro, claro. Y ahí, ¿cómo vas tomando el hilo para ir dándole luz para que lo alcance a ver sin que se lo digas abiertamente? Por ejemplo, ese es un hilo, me parece que es fundamental, ¿no? Claro, claro. Sí, es que aquí viene la sutileza y las habilidades que el terapeuta tenga tiene que ver mucho con su formación, Connie. Una de las preguntas que leí de lo que me habías enviado, que mira, ya se me borraron, hablaba de la responsabilidad del paciente. Exactamente. Y bueno, antes yo de hablar de una responsabilidad del paciente, yo diría que es bien importante la responsabilidad del terapeuta, del psicoterapeuta, porque el psicoterapeuta es una persona que se forma, que se va construyendo como un profesional con líneas en la salud mental. Hoy en día hay muchas terapias y bueno, no voy a hablar de ello porque sé que hay terapias muy buenas, aunque no sean psicológicas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si yo necesito resolver algo que traigo en mis emociones, necesito atenderme a un profesional de las emociones. Yo no voy a ir con un tema del corazón, con un traumatólogo. O sea, necesito entender en dónde estoy, ¿no? Claro. Entonces es como también tener ese cuidado de qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Bueno, solamente necesito relajarme, necesito cariñito. Bueno, me voy a otro tipo de terapias alternativas donde también mi corazón se quede en paz, pero no estoy trabajando las emociones. Claro. Es por eso que yo a veces me dicen, es que hay que vernos en un café, Ani, ¿no? Pues es que si quieres terapia, yo no puedo verte en un café. O sea, no somos amigas, no estamos allí hablando de lo que nos duele, que ocurre mucho con las amigas y que las amigas son un bálsamo para el corazón. O sea, claro. Es maravilloso, sí, pero no estamos en terapia. De acuerdo. Y aquí, ¿qué papel puede llegar a jugar la espiritualidad para ampliar esa óptica en la terapia, ¿no? Tradicional, vamos a llamarle? ¿Qué beneficio encuentras? ¿Tú lo has implementado? ¿Cómo ves en general la ideología de los terapeutas, la apertura que tienen a integrar la espiritualidad en las terapias? Sí, bueno, desde la mirada funcional que yo manejo, para mí sí es muy importante la espiritualidad, Connie, pero yo veo la espiritualidad como un espacio en libertad. En la medida que en la terapia el paciente va tocando como este fondo en su ser, esta fortaleza, va creciendo en sí mismo y se va sintiendo de forma diferente, ahí es donde empieza como
como a surgir esta espiritualidad. Y eso lo hace ascender. O sea, ascender en terapia es como querer ser una mejor persona, una mejor pareja, un mejor compañero de trabajo, un mejor amigo. Eso para mí es como esta esencia que se despierta a través de la terapia, de la psicoterapia, y donde vamos tocando la espiritualidad de cada persona. No todos lo logran, Connie, o no todos se dan cuenta, fíjate. Porque aunque todos tengamos nuestra esencia de espiritualidad, a veces no nos lo permitimos. Nos es difícil no salir de la parte tóxica, de esta nube. Sin embargo, en algún momento, cuando esas personas o cuando las personas se lo permiten, es algo maravilloso porque hay un cambio. Hay un cambio en tu manera de ver la vida. Y ahí me imagino que el cambio tú como terapeuta lo percibes como un salto inmenso en la comprensión, porque que tú me decías mucho cuando yo iba contigo, bájalo al corazón, porque yo tendía mucho a hacerlo a través del razonamiento, ¿no? Del discernimiento, que siento que es como una primera etapa, ¿no? O sea, de manera intelectual, como entender el mecanismo que uno trae, pero lo dejas solo aquí, ¿no? Y siento que ya la espiritualidad entra cuando lo bajas al corazón, que era lo que tú me decías. Uh-huh. Y es ahí cuando viene un entendimiento inmenso, porque yo lo sentí, de que estás así con la mente y de repente lo vibras y dices, ya entendí. Pero ya entendí desde acá. Uh-huh. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Eso es lo maravilloso de estar como integrarnos como en esta mente, corazón, cuerpo. O sea, somos uno. Uh-huh. Y normalmente las personas, y más las personas que son muy pensantes o muy intelectuales, como es tu caso, Connie, son muy pensantes. Y entonces una persona que está siempre aquí en su cabecita, le cuesta mucho trabajo tocar la emoción. Porque tocar la emoción, abrirse a la emoción, nos puede llevar a un mundo que no nos gusta. Pensamos que la emoción nos hace vulnerables. Y entonces nos quedamos aquí arriba. Y yo aquí estoy muy bien porque, sí, te quiero mucho, pero a distancia, ¿no? O te quiero mucho, pero en el teléfono. Pero me cuesta el contacto, me cuesta tocar. Y entonces cuando de lo que tú hablas es como te tocaste y en este tocarte empezaste a ver a los demás desde una mirada diferente. Sí. Sí, es que parece que fuera magia. Uh-huh. Ahora sí que es el amor. Tal cual, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo puedes tú empezar a llevar al paciente a que llegue a la emoción, ¿no? Porque creo que también es un mecanismo de defensa en la parte intelectual. O sea, no quiero bajar porque tengo miedo. Ahí es más efectiva, digo, tal vez no viene al caso la pregunta, pero tú me dirás, abordarlo desde la espiritualidad o desde la psicología para llevarlo a que se enfrente a su propia emoción, a que la viva. Sí, es importante utilizar tus herramientas de terapia. O sea, la psicología tiene herramientas muy, muy importantes que pueden hacer que esta persona vaya soltando esos mecanismos de defensa. No, tú no puedes abordar a alguien desde la espiritualidad cuando todavía no sabe ni siquiera dónde está parado en su mundo emocional. Entonces es importante primero abrir otras brechas, ¿no? Y bueno, la psicología pues es muy buena para esto porque pues tiene sus propias herramientas. Ya una vez que el paciente se lo permite, entonces ya se pueden ir dando. Es como una danza, Connie. A mí me gusta ver la terapia así, como una danza donde ambos van llevando un ritmo.
Y a veces el ritmo lo va marcando el paciente porque requiere un tiempo y a veces el psicoterapeuta va marcando otro para que en este vaivén o en esta sincronía ambos vayan avanzando y se vuelve algo muy hermoso. Claro. Había pensado en la psicología como una aproximación para el siguiente paso, la espiritualidad. Parece que de alguna manera, no, digo, no es que sea tan cuadrado, obviamente, como dices tú, es un vaivén, es una danza, pero a lo mejor la terapia sí es una aproximación, la terapia psicológica para tomar una conciencia primero de la situación y después apelar a algo más elevado como la espiritualidad. Exactamente. Sí, porque la espiritualidad pues va a sacar el potencial en esta mirada de saber que somos más que el rol que jugamos en la vida, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, a veces pregunto yo, a ver, tú define quién eres y empieza, no, pues yo soy maestra, soy esto, soy mamá, pues eso no eres. O sea, ¿quién eres? Y nos cuesta mucho esto, sobre todo cuando estamos muy en el pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, sí, te va abriendo, te va abriendo posibilidades, pero es el paciente el que lo va a ir descubriendo. El terapeuta y bueno, quienes dan terapia saben que es importante dejar que el paciente lleve su propio crecimiento. Porque de lo contrario, si tú le vas diciendo a cada paso todo lo que él necesita hacer, no lo va a entender, porque no lo va a vivir. O va a querer que siempre estés ahí. Por ejemplo, a mí no me gusta crear situaciones de dependencia Exactamente. hacia el psicoterapeuta porque también esto se vuelve atractivo, pero también los pacientes pagan un precio muy alto. O sea, los pacientes necesitan darse cuenta que son ellos quienes dirigen su vida, quienes son los protagonistas de su vida, no el psicoterapeuta. Sí, que ahí va de la mano la responsabilidad, que ese era el enfoque justamente, ¿no? Exactamente. O sea, la responsabilidad te da el poder de darte cuenta que tienes todas las posibilidades a tu mano y a lo mejor si el terapeuta te dice, te está limitando, porque probablemente a ti tú descubras algo mucho más grande que lo que cualquiera te podría, cualquier amiga o ya un terapeuta o cualquier otro profesional te pudiera sugerir de hacer. Claro, claro. Entonces, fíjate, una vez que el paciente despierta este darse cuenta, este irse conociendo, va integrando todos los elementos que lo llevan a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y esto es extraordinario. Y eso no lo puede saber el psicoterapeuta. El psicoterapeuta no puede saber cuál es el límite de la persona. Eso lo va a ir descubriendo el paciente. Por eso es importante como que también el psicoterapeuta confíe en que su paciente va a ir encontrando las herramientas que él requiere para su condición y para su historia, Connie. Porque no es lo mismo la historia de Connie que la historia de Betty, que la historia de Juanita. O sea, cada historia es diferente. Claro. Quiere decir que cada herramienta que esas personas irán encontrando no pueden ser las mismas. Claro. Y ahí acabas de decir algo muy importante, la visión que el terapeuta está teniendo hacia el paciente, hablando de la espiritualidad, por ejemplo, de este tema que ya se habla por todos lados, de la cuestión de la energía o de la proyección que puede tener el terapeuta en el paciente y viceversa, ¿no? O sea, el que tú evoques la confianza en él tiene un poder enorme, ¿no, Ani? Claro, claro, claro. Y aquí también es importante esta pregunta que tú me hacías de si hay un momento donde también el psicoterapeuta se puede como proyectar en el paciente, ¿no? Entonces yo creo que el psicoterapeuta tiene las habilidades para saber cuándo se está proyectando, porque es el cara a cara el que te hace darte cuenta. Y entonces en su habilidad y en su formación también tendrá las herramientas para
trabajar o distinguir hasta aquí es mío y hasta acá es del paciente. Y también por eso es importante que los psicoterapeutas o quienes nos dedicamos a la terapia psicológica constantemente estemos en revisión. Exacto. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo soy madre y puedo tener un evento con un hijo. Y si en ese momento llega una paciente que trae un evento desgarrador con un hijo y yo no he trabajado mi proceso, pues puedo correr el riesgo, pero si yo tengo la habilidad, o sea, el riesgo de engancharme o de verme proyectada. Sin embargo, si yo tengo la habilidad, sabré distinguir lo que es mío y lo que es del paciente. Eso no significa, Connie, que no tengas la empatía, que no llegue un momento donde incluso puedas hasta llorar con tu paciente. O sea, puedes sensibilizarte a tal grado, mas no significa que su dolor sea tuyo. Claro. Sí. O sea, te puedo acompañar en tu dolor, pero es tu dolor. Claro. Sí, como una forma de empatía, tal cual. Y de reconfortar al paciente también, ¿no? Sí, y como en este respeto de no minimizo, ay, ya estás llorando por eso. Pues no, o sea, te duele, entiendo tu dolor. Claro. Otro punto importantísimo que quería platicar contigo es, tú sabes que las corrientes ahora de las diferentes, pues no sé si llamarle corriente, porque al final la espiritualidad es una, pero las diferentes formas de explicarlo o de acercarnos a ella plantean de vivir el momento presente, ¿no? De que eso es realmente lo que somos, vivir en el presente. Y en la terapia muchas veces se recurre al pasado, precisamente para ver el origen de ese trauma o de esa situación que yo sigo arrastrando de atrás y que tal vez no me he dado cuenta de dónde proviene. Y en la espiritualidad se plantea, claro, es ya más elevada el entendimiento de que en el pasado no vas a encontrar el presente. ¿Qué opinas de eso? Es un contraste muy grande. Fíjate, Connie, que yo esas 4 terapias de las que estamos hablando, siempre mi mirada funcional van de la mano de un enfoque que te sugiero que invites al doctor Miguel Jarquín a tu programa, que te va a encantar. Sí. El enfoque centrado en el nosotros, que él es quien lo crea, nos dice, son los amores del presente los que resignifican el pasado y no a la inversa. Exacto. Y entonces esto es una maravilla, porque si yo estoy bien hoy con mi pareja y puedo trascender en este amor que nosotros nos vamos construyendo, seguramente si en algún momento yo tuve alguna situación con mi padre, hacia atrás, a la luz de este amor presente, yo voy a sanar mis heridas del pasado. Y entonces mi corazón estará en paz. Pero no tengo que irme a regresar a cuando yo tenía 4 años, que tuve un evento con mi padre y que desde ahí vengo arrastrándolo. Entonces, sí hay situaciones que hay que resolverlas, pero desde la mirada presente. Y a mí me gusta mucho este enfoque porque tal cual nos ubica mucho a lo que sí tenemos, aquí y ahora, así contigo, que claro, sí tenemos. Y entonces esto de los amores del presente, pues te resignifican muchísimas cosas. Ahora, ¿qué sugiero yo? Porque tú me comentabas en una de las preguntas que me hacías del video que me llamó la atención. En la terapia existencial nosotros no creemos en las causas, porque no es la causa lo que determina la vida de una persona, sino lo que vamos eligiendo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho en terapia que por culpa de la pandemia hoy vivo de esta manera. Si vemos esto como un ejemplo, la causa sería la pandemia. Exacto. Pero fíjense, cuánta gente hizo maravillas
en el tiempo de pandemia y se construyó hasta una vida distinta. Entonces, somos nosotros los que vamos eligiendo a partir de un evento. Claro que no es lo mismo elegir a los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 30, a los 40. O sea, ¿por qué? Porque nuestro nivel de conciencia va creciendo, que eso sería en un ideal. Entonces, quiere decir que cada vez veo el evento de forma diferente. Un mismo evento no es el mismo a los 5 años que a los 15, que a los 20. Pero el evento solamente fue una situación. Mi vida es más que una situación. Exacto. Y entonces me voy construyendo y voy eligiendo. No, pues puedo elegir seguir llorando, estar enojada con la vida, pensar que nadie me quiere, que todo el mundo me rechaza. Puedo elegir eso. O también puedo elegir aprender de esto que viví para construirme en una mejor persona, en una mejor hija, en una mejor esposa. Puedo elegir, dependiendo de cuál sea mi nivel de conciencia, Connie, porque eso tiene que ver con el nivel de conciencia. Exactamente, exactamente. O sea, elijo la percepción en torno a un evento, porque tal vez a una cierta edad lo percibí de una X manera y quedó registrado así, como dices, ¿no? Y luego ya tengo 15 años y el registro sigue igual. Entonces, a lo mejor me echo un vistazo para atrás para ver cómo lo sigo viendo, que soy yo la que sigue viéndolo en el pasado, sí, y transformarlo ahora. Sí. Y fíjate, con eso que estás diciendo es buenísimo, buenísimo, qué bueno que lo mencionas. Fíjense, hay personas que te ven y te empiezan a contar detalles, pero pareciera, o sea, han pasado 10 años y te hablan como si fuera ayer. Esas personas viven totalmente en el pasado. Y entonces siguen con la herida, siguen con el enojo, y es que tú me hiciste, y es que tú me dijiste, oye, espérame, teníamos 8 años. O sea, ¿sí me explico? Totalmente. Fíjate, no sé si te ha pasado, pero bueno, he atendido situaciones en terapia de ahora, hoy que está muy de moda que se reúnen los grupos de las escuelas y resulta que se reunieron de la secundaria, salud, gracias, ajá, de 1985, ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ya tienen cierta edad, pero cuando se ven, quieren actuar de la misma manera. Como que hay una regresión ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, pues aquí es todo un conflicto, porque resulta que cuando estabas en secundaria, pues tenías 12, 14 años, y resulta que hoy tienes 45, o tienes 50, o tienes 55, y ves a tu noviecita o a tu noviecito de esa edad, y pues son dos personas totalmente distintas. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en eso, ¿no? O sea, justamente para eso ha de ser la terapia, yo creo, fundamentalmente, darme cuenta cómo sigo viendo las cosas hoy para transformarlas. O sea, la elección sería la percepción, elegir percibir de una manera diferente. Sí, y revisarme pudiera ser una alternativa como, a ver, ¿desde dónde estoy mirando este evento? Y qué hay de mí que no tiene resuelto, que estoy siempre enojada por un pasado que ya sucedió y que a veces pues ya pasaron 30 años o más, ¿no? Sí, que ya no existe, literal. Sí. Es la idea que uno quiere sostener en la mente, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que hay que revisar es por qué yo necesito seguir viviendo en el pasado, cuáles son mis ganancias. Porque a lo mejor el haber hecho un cambio en mi vida representa cambios que no quiero hacer. O tengo que, a lo mejor alguna conducta, tengo que revisar y yo me considero que yo todo lo que pienso y lo que digo y lo que hago está correcto y que es el otro el que estuvo mal o el que está mal. Porque también nos encanta mucho mirar afuera de nosotros. Exacto. ¿Cómo podrías poner un ejemplo
de un beneficio que uno obtiene, que es un beneficio, yo le llamo ficticio, porque al final pagas un precio mucho más alto a costa de seguir conservando ese beneficio aparente para ti. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo sobre eso? Esa es muy buena pregunta, Connie. Y fíjate que cuando yo estudié el diplomado de neurobiología, de neuroquímica en el cerebro para las emociones, me fue tan interesante y a la vez tan gratificante descubrir, lo decía el neurólogo psiquiatra que estaba dando su explicación de lo que funcionaba en el cerebro, que cuando vivimos en el pasado, que normalmente tiene que ver con un evento que genera un chisme o una situación de dolor, de rumiar, ¿no? Como él ponía el ejemplo de las vacas. Sí. De rumiar aquello que pasó y que hizo, y mira cómo el abuelo y sucedió cuando este tío, y entonces empiezo. Normalmente eso hace que mi cerebro genere un gusto, porque nosotros somos neuroquímica, y en la medida que nuestra conciencia tiene los diferentes tamaños por los que vamos evolucionando, claro que si yo alimento mi cerebro con las ideas del pasado, pues eso es lo que le va a dar gusto. Y me encanta hablar de la prima, y me encanta hablar del tío Fernando y de la tía Eduviges. Estar en la crítica, o sea, me genera placer, en pocas palabras, estar criticando. Se genera una oxitocina porque el cerebro Wow, funciona a través de neuroquímica. Oye, ¿Qué eso pasa? sí verdaderamente nunca lo había escuchado. O sea, se genera oxitocina literal. Exactamente. Y por eso se genera adicción a la gente que le encanta estar criticando. El chisme es una adicción para las personas que tienen cierto nivel de conciencia, porque acuérdense, el nivel de conciencia es lo que hace que nosotros querramos vivir diferentes. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una reunión, alguien comienza a hablar de Teresita, y en ese momento yo digo, bueno, Teresita no está presente, yo aquí no opino o me retiro. Pero ¿qué pasa si yo tengo esa necesidad? Lo primero, ¿cómo? A ver, cuéntame lo de Teresita. Sí. Ya decía yo. Y entonces fíjate cómo estas diversas formas de abordar lo que vivimos nos da una idea de cuál es mi nivel de conciencia. Quiere decir que mi nivel de conciencia se alimenta del chisme, porque seguramente es a lo que más me hace sentir placer. Entonces quiere decir que un libro, una buena película, una buena historia, una buena charla, un buen no sé, algo recreativo. Sí, ir a un museo, a ver una obra de arte. No está en mi nivel de conciencia. Wow, qué interesante. Al final son hábitos, ¿no? De pensamiento. Que, o sea, como quien dice, uno alimentó literal, fisiológicamente, como cualquier otra adicción. Exacto. Que el cuerpo se acostumbra y luego te lo pide. Como la adicción al conflicto también, que viene siendo. Pero ahí, por ejemplo, en el conflicto no se genera oxitocina. O sea, pero aunque sea una sustancia negativa, de todas maneras el cuerpo te la pide, ¿verdad? Porque se acostumbró a que se la suministres a través del conflicto, por ejemplo. No, en este caso el conflicto no le va a generar el que quiera vivir así, pero después, cuando quieran hablar de eso, y más si lo hacen con alevosía y ventaja, pues claro que va a estar. Pero estamos hablando de un nivel de conciencia enano, o sea, que habemos de repente situaciones donde decía, ay, caray, ya me caché que estoy cayendo en eso. Que estoy cayendo en eso. Entonces, aquí lo importante es que nos revisemos, que constantemente nos veamos y digamos, a ver, o sea, ¿qué parte de mí está nutriéndose de esto y por qué? Qué interesante. Y sobre todo tener la conciencia de que yo lo estoy alimentando tal cual. Exacto. Y estoy generando un hábito por asociación de ideas también, ¿no? Que es poderosísima la asociación de ideas. Uh-huh. Que te va llevando nuevamente a una misma conducta. Sí. Que ya la asociación de ideas viene siendo inconsciente, ¿no, Ani?
Exactamente, exactamente. Y volvemos a lo del nivel de conciencia. Si, por ejemplo, tú eres una familia donde todos en tu casa les gusta leer, yo sé que tú eres maestra de idiomas y que eres experta, te gusta ampliar tu cultura a través del conocimiento de otros países, pues claro que difícilmente vas a poner atención a eso. Exacto. O sea, no vas a perder tu tiempo en eso, porque tu nivel de conciencia es más amplio y tiene una visión diferente. Ya, ok. Ok. ¿Qué quisieras decir, Ani, como mensaje para la gente, que son etapas de tanta confusión, con tanta información que hay, que por un lado puede ser muy benéfica, pero siento que hay tantas vertientes en las redes que genera más confusión? ¿Qué podrías decirle al público? Que por cierto, les recuerdo que si les está gustando, por favor, denle like. Siempre se me olvida decir, compártanlo. Tenemos una información preciosa que nos está compartiendo Ani. Y suscríbanse para que podamos seguir contribuyendo con información valiosa y certera. Eso era el punto, Ani. Como, sobre todo los chavos, ¿no? Y también ya los adultos de nuestra edad. O sea, ¿qué les podrías decir? Obviamente ellos tienen que tener su propio punto de referencia, pero ¿qué les podrías recomendar para tener un parámetro de valoración de qué información tomo y qué información no la tomo en cuenta? Sí. Cuando tú empezabas el programa hablabas del equilibrio, de que este es un programa donde se maneja el equilibrio y la salud mental. Creo que es bien importante tu pregunta, Connie, y bueno, yo lo resumo como que busquemos siempre el balance en donde nos encontremos. Todo lo que va en pro de la vida nos va a beneficiar. ¿Qué quiere decir? La salud, el bienestar, el aprender a soltar lo que ya no me funciona, el querer ser una mejor persona. Entonces, si nosotros buscamos un equilibrio entre lo que hacemos, entre lo que vivimos, entre lo que queremos y vamos buscando en ese equilibrio, le vamos dando, el balance, seguramente lograremos dar pasos seguros, porque recordemos que estamos en una sociedad líquida y bueno, la sociedad líquida tiene muchos beneficios, pero también nos está poniendo en situaciones de riesgo, porque es como, imaginemos como el agua el agua si no tiene un contenedor se nos va a perder, aunque sea un líquido vital. Entonces todo en la vida, Connie, requiere de un balance, de un contenedor. Y a veces yo mismo tengo que ponerme mis propios límites, saber en qué riel estoy caminando, entender que esa idea de que no hay límites y que tú eres tu propio límite, pues es una verdadera aberración, porque al final de cuentas el límite es lo que nos marca el respeto por el otro. O sea, mi límite termina donde empieza el otro. Y tenemos que ser conscientes de eso porque vivimos en una sociedad y bueno, pues cada uno de nosotros tiene su tarea que hacer y el equilibrio es una configuración. Nos vamos configurando en nuestros quehaceres, en nuestros día con día, en nuestras relaciones y ahí es lo que tenemos que revisar. Exactamente. Creo que la guía puede ser también para ubicar el equilibrio, que haya coherencia, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos llega a pasar, que a millones de personas les pasa, que están en un trabajo que no quieren estar, están con una pareja que no quieren estar, pero no estamos hablando de una manera arbitraria? O sea, no es de que, ay, ya no me gustó, ya me voy. No, o sea, de una manera honesta con uno mismo, darse cuenta qué tan coherente estoy siendo yo con mi vida. Creo que eso puede ser una guía interna. Pero la cuestión, Ani, tú con tus pacientes, creo que se da mucho el autoengaño también. No hay una honestidad para con uno mismo. Uh-huh. ¿Es cierto? Creo que la mayor referencia que tenemos hablando del enfoque centrado en el nosotros es nuestro otro, Connie, nuestro otro.
a la luz de esta relación, cómo me vivo. Por ejemplo, yo puedo decir, me encanta verme en los ojos de mi pareja, me encanta cómo me siento con mi pareja, con mi esposo, o sea, ¿quién soy yo? ¿A la luz de quién? Entonces, el referente siempre va a ser el otro. Si yo vivo conflictuada con toda la humanidad, si no le hablo a mis hijas, a mis hijos, si me molesta todo lo que ocurre, necesito revisarme cómo me estoy conduciendo yo. O sea, cuáles son mis miedos o mis protecciones que pongo y por qué no me permito conocer al otro. Es el otro el que me hace, el que me da una referencia. Entonces, a la luz de esta relación, claro que hay relaciones significativas donde me importa mucho tu opinión. Hay relaciones que solamente son transitorias, ¿no? De paso. Pero está bien. Al final de cuentas, es una relación en la que me voy construyendo. Y bueno, esto es importante, Connie, como entender que no somos... cambiar nuestra mirada individualista. Siempre va a haber a la luz de alguien, a la luz de qué amor mi vida tiene sentido, Claro. tiene significado. Por ejemplo, me decía una persona, bueno, es que mi pareja me dejó, estoy con mis hijos pequeños y todo, y ya no tiene sentido mi vida. Entonces, cuando ella comienza a trabajar el proceso terapéutico, va descubriendo que hay muchas otras personas por las que su vida vale la pena. Y entonces comienza la reconfiguración. Exacto. Si cambia esa idea, que se había centrado básicamente en el esposo, vamos a decir, y creía que era solo su mundo, ¿no? Claro. Y no quiere decir que nosotros no existamos, no quiero como confundirlos. O sea, pero es diferente a que yo con esta abundancia de mi ser interno lo comparta en otra abundancia y juntos nos vayamos construyendo de una forma abundante. A llegar yo con mi carencia con otra persona con su carencia y entonces empiece a cobrarle lo que yo no tengo, y él me cobre lo que él no tiene. Entonces tenemos también que revisar desde dónde estamos como acompañándonos como pareja, como padres, como hermanos, desde dónde nos acompañamos. Claro. Ahí es donde el otro te manifiesta, ¿no? Exactamente. Si yo estoy desde la carencia, la relación con el otro me lo revela. Exactamente. Y aquí también viene, fíjense, en la medida que mi nivel de conciencia es mayor, puedo entender que esto es de mi hermano o de mi hermana, o puedo entender que yo contribuí a eso. Exacto. Y aprender a deslindar, ¿no? Exacto. Hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta dónde no. Exactamente. Qué hermoso, Ani. ¿Quisiera cerrar con algo? Se nos fue volando el tiempo. Sí, yo tenía aquí algo, unas palabras que había puesto de la trascendencia, de lo que me habías comentado. La trascendencia es la vivencia del ser humano para ir más allá de sí mismo. O sea, eso es entender cómo trasciendo, pues ir más allá de sí mismo, más allá de lo que en este momento quiero, creo, puedo. Exacto. Fíjate qué hermoso. Hermosísimo. Y claro, para esto, pues la línea del amor creo que es muy importante porque es uno de los, fíjate, es una de las emociones que nos hace, o de los sentimientos, perdón, que nos hacen trascender. El amor, la generosidad. Así es, así es. Ani, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por tus mensajes tan hermosos y muy pronto vamos a invitarte otra vez. Gracias, Connie. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Gracias a ustedes y recuerden, suscríbanse. Si les gustó pueden darle su like, se los voy a agradecer mucho. Y si lo quieren compartir, también maravilloso para que esta información se expanda. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Ani.